Donde el río se hace palabra y las historias encuentran su muelle. Bienvenidos a Felibar, Puerto de Letras. El espacio oficial de la Fundación Feria del Libro de Barranca Bermeja. Porque navegar en un libro te hace bien. Iniciamos nuestra travesía. Muy buenos días, Barranca Bermeja. Qué alegría saludarlos en esta mañana de domingo. Antes de soltar amarras, queremos hacer una pausa en el corazón. Hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer, enviamos un abrazo fraterno a todas las navegantes, a las escritoras, las artistas, las madres y las líderes que con su fuerza y sensibilidad transforman nuestra región. Este programa también es un tributo a su lucha y su palabra. Así es, Diana. Un saludo especial a todas las mujeres que hacen de la cultura un refugio de paz. Y para honrar esa fuerza, hoy el escenario se ilumina. Antes de saludar a nuestro invitado, escuchemos la voz que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. ¿Qué pasaría si desapareciera el teatro? Tranquilicémonos. No va a desaparecer. El teatro es inevitable. Está a todas horas, en todos los lugares. En los escenarios con puestas en escena hechas adrede por profesionales o aficionados. En las formas fugaces del performance. En el mendigo que descompone magistralmente su rostro de desgracia para recabar monedas. En el amante que afirma más amor del que siente. En la promesa que de antemano se sabe nunca se cumplirá. En el que argumenta calamidades para evadir una deuda. En la cara serena del que sufre una afrenta, en el que habla ante una audiencia y dice palabras que simulan sabiduría, en el que sonríe al enemigo y le desea buenos días, en la pataleta del niño, en la cordial bienvenida, en la afable atención del mesero, cuyo deseo más íntimo sería quebrarnos la botella en la testa, en la azafata que sufre una pérdida amorosa, y no obstante nos desea un feliz vuelo, en aquel que nos habla de un Dios que todo lo perdona y está planeando matar a su esposa, en aquel que tiene abierto un libro al revés y hace de lector, en la cajera del supermercado que conserva su inmutabilidad ante el reclamo airado del cliente, en el cliente que toma para sí el papel de justiciero, en las pulidas formas de tomar trinchete y tenedor y mastigar, en el que juega con los niños y verifica que todos a su alrededor lo observen y piensen cómo ama a los niños. En los niños que con un cartón sucio construyen palacios encantados. En la niña que durante todo el día vive imaginariamente en el bosque y es un hada. En el niño que amaneció Superman. En el lápiz labial que repone en el rostro de las mujeres las insuficiencias de la naturaleza, en los tatuajes, en los piercings, en los aretes, en los peinados, en la ropa, en las sombras de los ojos y las pestañas postizas, en las pasarelas, en el fingimiento de la caricia y el orgasmo, en los simulacros de naufragio o tragedia, en los desfiles militares, en las procesiones religiosas, en la frase «te amaré siempre», en los perfumes, en las medias de seda y las prendas eróticas, en las barbas, en los bigotes, en las crestas punk, en los velorios, magnífico escenario para exhibir la peor congoja, en el ritual seductor que nos disfraza para la conquista amorosa. El teatro no solo es inevitable, es necesario, nos aprisiona, nos arroja a diario a la calle a practicarlo con los otros. Nuestro afecto por la soledad es un deseo de escapar a la obligación cruel del teatro cotidiano. El afán de ese lapso donde podemos encontrarnos a solas con nosotros mismos
y tratar de entender cuál es nuestra verdadera máscara. Maestro Cristóbal Peláez, director del Teatro Matacandelas, bienvenido a nuestro puerto. Hoy su presencia es el preámbulo de un tributo necesario que la feria rinde a un gigante, Álvaro Cepeda Zamudio. Lo escuchamos, maestro. Sí, eso he hablado con el señor Darwin, el director de la feria. Nos alegra muchísimo porque Álvaro Cepeda Zamudio es un autor que evidentemente es el gigante, el gran revolucionario de las letras, el hombre que de una manera categórica instala una nueva narrativa en Colombia a través de no solamente de la Casa Grande, sino también de el conjunto de sus cuentos que van en esa dirección y que es el pionero del boom, ¿cierto? Junto con Juan Rulfo y su novela Pedro Páramo. Excelente, maestro. Bienvenido a Felibar, Puerto de Letras. Acabamos de escuchar este poema que es casi un himno. Dice usted que el mundo sería un lugar huérfano sin el teatro. Tras 45 años de vida artística, o más tiempo, maestro, con el Teatro Matacandelas, ¿cómo ha sido sostener ese espejo frente a una sociedad que a veces prefiere cerrar los ojos? Pues yo creo que precisamente ese es como el reto y la apuesta que hace el teatro. Uno, digamos, desde tempranamente, el Teatro Matacandelas nació en el año 1979, un momento en que ya había aparecido y surgido en Colombia el nuevo teatro. Recordemos que esto es el nuevo teatro colombiano, surgió al final de la década de los 60, tiene nombres muy concretos, dentro de los cuales figuran personas como el maestro Santiago García, el maestro Enrique Buenaventura, está como a la cabeza de todo ese movimiento. Recordemos que el teatro venía de una situación un poco difícil porque se había enfrentado un poco como al cine, ¿cierto? Y en esa batalla el teatro estaba perdiendo como todo su público, pero muy pronto, digamos, como una serie de intelectuales, una serie de teatro, de personas de letras, iban entendiendo que en Colombia el teatro había que cambiarlo, había que hacer otro tipo de teatro. Es en el año más o menos 68 y le podemos dar, a propósito de que este año son los 60 años del Teatro La Candelaria, es cuando se va dando en todo el país un movimiento maravilloso, ese nuevo teatro que hoy en día pues goza, digámoslo así, de muy buena salud, con cientos y cientos de grupos de teatro que se instalaron y convirtieron a todas las ciudades como en escenarios, ¿cierto? Ya no eran los grandes teatros como el Colón, los grandes teatros como el Teatro Pablo Tonorio en el caso de Medellín, el Teatro Municipal en Cali, sino que se tomaron toda la ciudad a partir de abrir casas y de abrir las calles también, y como decimos, convirtieron a la ciudad en un gran escenario. Muy bien, maestro Cristóbal. Bueno, justamente el Teatro La Candelaria se lanza, digamos, a su vida escénica pública con una obra de Álvaro Cepeda Zamudio. Maestro, sí, bueno, para quienes hoy se conectan por primera vez con su historia, usualmente nosotros sabemos un poquito de las personas que invitamos, pero queremos también que nuestros oyentes sepan un poco de quién es Cristóbal Peláez y cómo se cruzan su camino con las tablas ya hace más de 45 años. Sí, bueno, esto es una cosa que va surgiendo muy tempranamente en el colegio. Yo estudié con la comunidad lasallista en la ciudad de Envigado, que es donde yo nací. Está aquí cerca a la ciudad de Medellín, a 8 kilómetros. Hace parte del área urbana, del área metropolitana. Y ese como que, llamémoslo así, como que ese virus se me fue quedando a partir de todo el estímulo que yo recibía para la representación teatral en el colegio, ¿cierto? Tuve profesores que eran
muy proclives a eso de las dramatizaciones, de las semanas culturales en las que nos pedían que hiciéramos representaciones, y de una manera, pues digamos que yo lo suelo decir de que de pronto me accidenté contra el teatro, ¿cierto? Y eso se me fue quedando después de tener unos tiempos en el bachillerato. Pienso que voy a estudiar, qué carrera voy a... No tenía muchas posibilidades por las condiciones económicas, pero bueno, me dediqué un poco como a la vida gitana y me fui un tiempo a vivir en España, alrededor de casi 4 años, y cuando regresé me junté con antiguos compañeros de bachillerato y me dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y yo ya tenía algunas experiencias por allá en España con grupos de teatro, esos grupos itinerantes, grupos independientes, no grupos, no compañías grandes ni nada de eso, o muy sólidas, sino más como aventura juvenil, era el teatro, digámoslo así. Y me junto con ellos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, fundemos un grupo de teatro. Quiero contar, porque para la gente hoy en día, digamos, puede ser un poco eso, ese territorio desconocido, que en ese momento pensar en dedicar la vida al teatro era absolutamente utópico. Ok, maestro. Maestro, en ese rigor que tiene la compañía Matacandelas, que nació en Envigado, según estoy entendiendo, y que luego se traslada a Medellín, y que los ha llevado a ser patrimonio cultural, ¿cómo logran ustedes que el colectivo se mantenga como una familia y una escuela de vida durante tantos años? Esa es la parte difícil, mi hermano, esa es la parte difícil porque, digamos, nosotros, en el momento en que nosotros surgimos en el año 1979, el panorama era un poco desolador, aparte de un movimiento que venía en auge, en crecimiento en Bogotá, con unos grupos muy sólidos. Entonces, en ese momento la gente... El teatro estaba compuesto por muchachos, muchachas muy apasionados que generalmente, digamos, económicamente reflotaban con trabajos distintos al teatro. Del teatro no se vivía. En el caso concreto de Medellín no había absolutamente ninguna escuela de formación teatral. Todo era empirismo, todo era autodidactismo, y en ese momento pues la sociedad miraba muy mal el teatro. Generalmente decía que la gente que estábamos dedicados al teatro éramos vagos, que no queríamos trabajar, que no producíamos, que éramos como una especie como de hippies. No había, la escuela de teatro en la Universidad de Antioquia todavía no había surgido. Y la actividad era una actividad absolutamente marginal. Pero nosotros confiábamos de que podíamos hacernos una pequeña economía, una economía frágil que nos permitiera por lo menos la existencia de garantizar nuestra vida como grupo. Obviamente nosotros no tenemos ninguna relación laboral entre nosotros, siempre una relación de socios, de compañerismo, sin ningún compromiso laboral. Cosa que en este momento está desapareciendo, ¿cierto? Los grupos de teatro empiezan a desaparecer y empiezan a mutar en otra forma de producción y de creación teatral, que ya un poquito como yo lo llamaría como la compañía, es como una cosa a caballo entre el grupo, la sociedad de mutuo compromiso, o también la empresa, ¿cierto? Ya actores pagos, actrices que ya viven de esto, directores que viven de esto, y porque ya hay universidades, ya se ha reglamentado, se ha extendido mucho el teatro como una posibilidad económica. Estamos incluso en Colombia en el nacimiento de una cosa desde hace algunos años, yo diría que 2 décadas, es muy joven esto, una cosa que antes prácticamente no existía, que es la industria del entretenimiento. Sí, maestro, y en eso pues yo estuve ya en Medallo, Medellín, y realmente visité la casa, yo estuve viendo una obra maravillosa,
en estos momentos se me escapa el nombre, pero la casa es hermosa y yo lo felicito por ese trabajo que desde las artes, desde la cultura y desde el teatro ustedes vienen realizando. Sí. Bueno, maestro, ese espejo del que nos habla en su poema hoy nos refleja una de las cicatrices más profundas de nuestra historia. En esta 7ª edición de la feria rendimos un homenaje a Álvaro Cepeda Zamudio. Y maestro, ¿por qué el Matacandelas decidió que el silencio y la tragedia de las bananeras en la Casa Grande debían subir al escenario? Este era un anhelo, es decir, esto es una historia incluso muy antigua a nivel personal, ¿cierto? Esa fue una novela que a mí marcó pues como todo mi camino dentro de el gusto y la lectura de la literatura, ¿cierto? De los libros. Siempre tuve ese libro por encima de cualquier otro libro en Colombia, ¿cierto? Yo, gustándome muchos autores y teniendo magníficos escritores en Colombia, tenemos muy buenos, creo que la literatura colombiana y la literatura peruana pueden ser las literaturas más destacadas de América Latina. Y tenía un gusto muy especial por la Casa Grande y la valoraba efectivamente como una novela que había aparecido como el inicio de una nueva narrativa. ¿Por qué lo digo? Porque es el único libro que hay en Colombia, o por lo menos el más destacado, donde aparecen las 3 funciones literarias, que son la épica, la lírica y la dramática. Entonces yo decía, esto es maravilloso, poder hacer una versión de la Casa Grande. Eso en primer lugar por el aspecto formal. Y en segundo lugar por el aspecto también, digámoslo, social, de mantener ese fenómeno, esa cosa tan tenaz, tan trágica, que fue la masacre de las bananeras. Un suceso que marcó un antes, como se suele decir, un antes y un después en la historia de nuestro país. Fue como la oportunidad que nosotros tuvimos de pronto de seguir el camino, un estado social de derecho, como se suele decir, y esa oportunidad la despreciamos. Y creo que de alguna manera, por eso el subtítulo de la obra lo quisimos poner de esta manera. La Casa Grande, aquellas aguas trajeron estos lodos, ¿cierto? Es casi que se nos embolató como el guión de la civilización acá con ese suceso que fue un suceso absolutamente ilegal, absolutamente bárbaro. Y había otro fenómeno, y eso lo conocíamos muy bien, de que Álvaro Cepeda Zamudio no fue ingenuo, no fue una chispa de inspiración, sino que Álvaro Cepeda Zamudio tenía muy en claro que él no iba a hacer un libro de denuncia, sino que la masacre de las bananeras iba a ser una magnífica oportunidad que él tenía el momento de exhibir toda su estilística, toda su capacidad narrativa. El libro es asombroso y es un libro que todavía sigue marcando un aspecto muy revolucionario desde el punto de vista de la escritura. Es prácticamente, y ahí es donde confluye una cosa que tenía Álvaro Cepeda Zamudio y que es una cosa que comparte con otro revolucionario de las letras, que es Andrés Caicedo, es que él era, digamos, muy consciente también de esa identidad, de esa relación que había entre la literatura y el cine. Sí, maestro. Entonces, bueno, sería el momento, pero nosotros queríamos, al contrario de lo que se había hecho generalmente, era que en el teatro prácticamente se había incidido mucho en el aspecto de la denuncia. Y eso, por supuesto, está en la intención del montaje. Pero en el otro aspecto nos interesaba muchísimo, era averiguar y experimentar con otros elementos, aparte de toda la cosa militar que hay en la obra, en toda la relación familiar que hay allí, ¿cierto? Toda esa familia que es el núcleo de la novela, que es el más poderoso a mi modo de ver. Así es, maestro, y también dentro del catálogo o esa oferta
que el Teatro Matacandelas ofrece, pues también una de sus obras emblemáticas, ahora que usted menciona, Andrés Caicedo, es Angelitos Empantanados, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí para reforzar un poco ese ejercicio de lo que usted nos plantea. Maestro, resulta que en la obra de Zamudio no es que no hay un solo personaje, hay un pueblo que está herido, ¿no? Maestro, en ese sentido, dentro de la obra de Zamudio, La Casa Grande, ¿cuál es ese fragmento que usted, o ese pasaje que más le llama la atención y que de pronto usted pueda compartir aquí con la audiencia de La Moana Estéreo, para que usted nos lo pueda, en su voz, de pronto regalarnos parte de ese fragmento de la obra? El asunto es que yo en este momento, de manera, no tengo aquí en este momento donde estoy, no tengo el libro, ¿cierto? Pero indudablemente, es decir, la parte del libro que es genial, que la puede encontrar cualquiera de los lectores que tenga a mano el libro, es cuando se suele hablar de que la parte más impresionante de la genialidad más grande de Cepeda Zamudio es el momento en que él no presenta lo que se suele llamar en la novela o en el teatro, lo que llama la escena obligatoria, ¿cierto? En este caso, la escena obligatoria es que él no describe en ningún momento, porque el libro no es donde el aspecto que decimos revolucionario, las nuevas formas de narración, es que Álvaro Cepeda Zamudio no describe, sino que presenta la obra a fragmentazos, es una especie como un puzzle. Y en el momento de la masacre exactamente, él no presenta esa escena, ni la describe, ni presenta un documento, sino que pone el día posterior o la noche, después, digamos, de los sucesos de toda la metralla y toda la bala que echan a dos soldaditos huyendo. Y la escena la presenta como una... en primero, la violación que hace el soldado de una mujer. Y la otra, la forma en que el otro le entierra el fusil en el estómago a un obrero, como que está arriba en el techo del tren, como todos los intestinos se le vienen y el soldado dice, me toqué y tenía el cuerpo, es decir, cuando se le vacían los intestinos de ese tipo, al asesinado, se le llenó todo el cuerpo de mierda, ¿cierto? Estoy lleno, dice, estoy lleno de mierda, hermano. Y García Márquez, haciendo la loa, digamos, de ese libro de La Casa Grande, dice, la genialidad de Cepeda Zamudio es que es donde hay una masacre muy grande, donde todo huele, no a sangre, sino a mierda. Esto es lo que se ha dado en llamar en Cepeda Zamudio una cosa que denominan los críticos como el realismo sucio, ¿cierto? Un realismo que practicaban Bukowski y otros autores, que son, digamos, de una crueldad, con una palabra. Esa es la escena que para mí la más genial del libro, ¿no? Bueno, maestro, nosotros sabemos, por ejemplo, Barrancabermeja es un territorio donde la violencia también marcó nuestra historia, y pues los grupos de teatro también tienden como a contar un poco esa historia, esa verdad, esa realidad, ¿cierto? Sí. Nosotros queremos saber cómo prepara usted a sus actores para encarnar ese dolor histórico sin caer en el panfleto, buscando siempre la verdad del ser humano. Sí, nosotros tenemos una metodología que, sintetizándola, siempre va hacia el lado de lo que llama creación colectiva. Quiero decir que es una investigación conjunta, no es la investigación tradicional, digamos, que lleva una persona y viene, imparte una serie de deducciones y conocimientos, los relega, los transmite, sino que es una investigación profunda, que es más extensa, pero está más socializada entre todos. Después de eso, después de mucha información, a través de lecturas colectivas, a través de discusiones, de trabajo de mesa que se llama, tratamos de tener la mayor cobertura posible. Y ahí empezamos a hacer una cosa que nosotros empezamos a hacer como pruebas de escenario, a probar, ¿cierto? En el escenario. Es un método muy parecido al de los pintores.
empieza a hacer bocetos, hasta que vamos encontrando como el camino. Es un trabajo dispendioso, extenso, pero inmensamente placentero. Es la etapa del teatro que a mí más me gusta, ¿cierto? No es solamente el hecho de presentar una obra con el público, tomar contacto, que es una parte maravillosa, pero la parte de la investigación es un trayecto que nosotros hacemos que siempre es prueba, ensayo y error. Y los actores, para mí es muy importante que no es solamente que tengan habilidades escénicas, sino que también tengan una formación y que tengan criterio a la hora de entrar. Pensando siempre, nosotros cuando montamos la Casa Grande, la primera preocupación que teníamos era no caer en el ideologismo, o sea, vamos a presentar la Casa Grande tratando pues de lamentarnos o poniendo nuestra versión de los hechos, sino que hubo una investigación muy rigurosa a nivel histórico. Este fue un montaje que nos llevó alrededor de 2 años, ¿cierto? No todo el tiempo, todos los días, porque también teníamos pues las giras, las representaciones, entonces en lapsos de tiempo fuimos yendo, nos dimos el lapso de 2 años, tenemos esta obra que ya pues alcanza, yo creo que está desde hace rato en cartelera, con un fervor del público que siempre viene, y siempre el público nos ha señalado la forma como nosotros presentamos de esta manera tan objetiva los hechos. Qué bien, maestro. Maestro, antes de despedirnos, ¿qué consejo le daría usted a estos jóvenes artistas de Barrancabermeja que sueñan con hacer del arte su trinchera de paz? Pues para mí el teatro, y lo que yo digo y a la gente siempre le digo, es que tienen que mirar o deberían mirar el teatro no solamente como esa posibilidad de representar, que es una cosa muy deleitosa, sino que es la posibilidad de la libertad que yo puedo tener en el escenario, que puedo tener en eso. Y entendiendo siempre que es una cosa que exige, ¿cierto? Insume mucho tiempo de ensayo, de reflexión, de estudio. El teatro es una cosa muy exigente. A nosotros hemos logrado pues como algunas cosas, porque justamente nos exigimos, es un trabajo diario. Entonces, mantenerse en un contacto permanente, que es lo que puedo decir, y aplicar mucho rigor, no tener miedo a equivocarse, pues atreverse. Eso es lo que siempre le digo a la gente. Bueno, maestro, desafortunadamente nuestra brújula ya marca el final. Yo siento que nos faltó tiempo, la verdad. Y pues queremos agradecerle, maestro Cristóbal, por traernos el fuego de Matacandelas y la memoria viva de Cepeda Zamudio. Es con mucho gusto y muchas gracias a ustedes por invitarme. Bien, recuerden que la historia que no se cuenta se repite. Sigan en sintonía de La Moana, los 91.2 FM, la emisora de nuestra cultura. Nos encontramos el próximo domingo a las 9 de la mañana en Feribar, Puerto de Letras. Sigan navegando, sigan soñando. Porque en Barrancabermeja, leer te hace bien. Chao pues.